Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, Ok. Bueno, este tema entonces trata sobre ciclos de refrigeración. La refrigeración se usa desde el siglo pasado, finales del siglo pasado, eh, no, mediados del siglo pasado. Se utiliza para nosotros transferir calor desde una baja temperatura, un sistema de baja temperatura, a otro de alta temperatura. Hay diferentes métodos de refrigeración. El que nosotros vamos a enfocarnos es el sistema de refrigeración por compresión de un gas y es lo que vamos a estar viendo hoy. Yo voy a estar compartiendo mi pantalla. Si ustedes ven, vamos a ver los objetivos de esta clase. Entonces, ok, me avisan si pueden ver la pantalla. sí, Sí, maestro, sí, maestro. maestro. Ok, pues bien, entonces de esto se trata la clase, ciclos de refrigeración. Nosotros vamos a poder eh, introducir los conceptos de refrigeradores y bombas de calor. Vamos a poder diferenciar cada uno de esos equipos. Vamos a analizar cómo, cómo medimos su desempeño y calculamos eh, las potencias. Vamos a entender qué son cargas de refrigeración, qué son refrigerantes, cómo nosotros utilizamos las diferentes relaciones utilizadas en este ciclo para evaluar todos eh, todas las relaciones involucradas en los ciclos de refrigeración. Vamos a analizar precisamente el ciclo de refrigeración por compresión de vapor ideal. Vamos a analizar los ciclos de refrigeración por compresión real. Yo le voy a explicar un poco en qué consiste los ciclos de refrigeración real, aunque quizá eso no lo veamos, pero sí se lo voy a explicar. Vamos a hablar un poquito de los refrigerantes y vamos a diferenciar lo que son bombas de calor y refrigeradores. Al igual que vamos a analizar el desempeño de los refrigeradores y bombas de calor y analizar los sistemas de refrigeración eh, de gas. Bien, entonces, como mencionaba, aquí podemos ver, vamos a basarnos en este texto del libro de Sengel, en los refrigeradores y bombas de calor, como le mencionaba, aquí con esta imagen le voy a explicar qué diferencia hay entre una bomba de calor y un refrigerador. Aquí en la imagen de la izquierda pueden ver que nosotros tenemos una fuente de calor de baja temperatura que sería esta, denme un segundo. La fuente de baja temperatura, en este caso sería la parte del evaporador. Esta parte del refrigerador sería la de baja temperatura. Ese calor se va a transferir a través de un ciclo de refrigeración hasta la parte de alta temperatura, que sería el ambiente. Así, cuando ustedes están en su casa, tienen un aire acondicionado encendido, ese calor que ya ustedes no sienten está siendo removido por el sistema a través del ciclo de refrigeración mediante la potencia que se le agrega a través del compresor, y ese compresor lo que hace es remover ese calor y llevarlo hacia el ambiente. Así funciona un ciclo de refrigeración. La bomba de calor hace exactamente lo mismo, lo único es que eh, el espacio que yo quiero climatizar, en este caso de los refrigeradores, es la parte fría. Como pueden ver aquí, el refrigerador es la parte fría. Y en el caso de la bomba de calor, lo que yo quiero refrigerar
es la parte caliente. Es decir, que yo quiero suministrar calor a la casa porque está muy frío el ambiente. Y esto ocurre generalmente en invierno. Sí, ¿me iba a preguntar algo? Bueno, entonces, esa es la diferencia. La bomba de calor es exactamente igual, un ciclo de refrigeración, pero que la parte fría es lo que se va a remover del ambiente a través del ciclo de refrigeración y vamos a suministrar entonces ese calor de alta temperatura al ambiente que se va a climatizar. En pocas palabras, el sistema de refrigeración se va a usar para enfriar y la bomba de calor se va a usar para calentar. Entonces, en nuestro país, que es tropical, nosotros nunca utilizamos bombas de calor, ya que el clima siempre está a una temperatura alta, por lo que la forma de nosotros refrigerar siempre va a ser enfriando. Y bien, entonces, algunos conceptos de refrigeración es el COP. El COP se conoce como coeficiente de desempeño y el subíndice R o BC significa refrigerador o bomba de calor. Y esto se va a calcular como la salida deseada, es decir, la cantidad de calor que yo necesito remover de un espacio refrigerado, sobre la entrada requerida, que sería la potencia que suministramos a través del compresor. En otras palabras, QL sobre QH. Si nosotros tenemos, acuérdense de, que si tenemos, acuérdense que ya hicimos este esquema para representar TH. Tenemos el ciclo. Tenemos acá TL y tenemos acá la potencia neta. Tenemos entonces aquí a QH y QL. Ese es el esquema mediante el cual trabaja una máquina de vapor que va a convertir calor a trabajo y hay parte que se va a rechazar. El esquema equivalente para el refrigerador sería el siguiente. Yo tengo aquí esto a una temperatura de TH. Tengo aquí un ciclo termodinámico. Ahora aquí voy a agregar trabajo de entrada. Aquí tengo ATL, que es la temperatura baja. Y de esta temperatura baja, yo voy a tomar ese calor o a remover. Voy a someterlo ante un ciclo termodinámico y voy a desechar después la parte de alta temperatura, que esto sería el ambiente. Y esto sería el refrigerador, vamos a decir. Entonces, en un refrigerador, ¿qué hacemos? Tomamos el calor de baja temperatura, lo suministramos a través del ciclo y lo removemos hacia afuera. Ese es la función que tiene un refrigerador. Entonces, QH es lo que se va a mandar hacia afuera. Por eso ustedes ven que en un aire acondicionado convencional, ustedes tienen lo que se llama split o consola. La parte de el condensador es la parte que se coloca afuera y es donde se va a producir la condensación del refrigerante. Por eso se llama condensador y se coloca normalmente afuera. Y es el responsable de transferir el QH o el calor de alta temperatura hacia el ambiente. Por otro lado está QL, que es el calor que se va a remover del espacio climatizado. Y QL se va a transferir desde la habitación, si es un aire acondicionado, del espacio climatizado hacia el evaporador.
Entonces, así se transfiere calor en un ciclo de refrigeración. ¿Y qué es lo que mide el COP? El COP lo que nos va a medir es la cantidad de calor que es capaz de remover un refrigerador por unidad de potencia que yo le suministro. A mayor cantidad de calor que éste pueda remover con la misma por unidad de potencia, mayor va a ser su desempeño. Normalmente los desempeños de los refrigeradores andan por encima de la unidad, 1, 2, 3, 4, 5. Y para una bomba de calor, que es lo opuesto a un refrigerador como mencionaba, esto acá arriba sería QH. QH sobre el trabajo neto. Y QH es el calor que se agrega en el espacio climatizado por unidad de potencia. Así se lee. Bien, la relación entre el COP de la bomba de calor y el COP del refrigerador es esta. COP de bomba de calor es igual al COP del refrigerador más 1. Eh, Ustedes han escuchado esto mucho, lo que son toneladas de refrigeración. Las toneladas de refrigeración es la cantidad de refrigeración o de calor que se remueve de un espacio. En el caso de un refrigerador es la se conoce como la carga también del refrigerador. Si yo tengo un espacio a climatizar, el calor que yo necesito remover para obtener la temperatura que yo deseo se conoce como carga de refrigeración y se mide en toneladas de refrigeración. Una tonelada de refrigeración es igual a 12.000 BTU. BTU por hora. Esa es la relación que hay para una tonelada de refrigeración. También una tonelada de refrigeración es igual a 211 kilojoules por minuto, que debe estar por acá también. Bien, entonces, un ciclo de refrigeración viene siendo un ciclo invertido de Carnot, como dice aquí. Tiene unos cuantos procesos, como pueden ver aquí. Aquí tenemos un compresor, tenemos el condensador, tenemos un proceso de expansión que es de 4 a 1 y ustedes saben que en el proceso de expansión es cuando se incrementa el volumen. En este caso colocamos una turbina como un expansor. Sin embargo, para el ciclo de refrigeración, nosotros, por ser este un tema complejo, colocar una turbina es un dispositivo complejo y requiere mucho mantenimiento. Esto después vamos a ver que se va a cambiar por otro dispositivo, que es una válvula de expansión. Vamos a ver. Bien, aquí tenemos la válvula de expansión. Estos son los componentes que vamos a encontrar en un ciclo de refrigeración por compresión. Tenemos en el proceso de 1 a 2, que es un proceso isentrópico de compresión, se encuentra el compresor. Este lo que va a hacer es que va a incrementar la presión del refrigerante y ya para pasarlo al siguiente dispositivo que es el condensador. El condensador va a operar a presión constante y su función es tomar ese refrigerante que aquí como es isentrópico vamos a tener que S1 va a ser igual a S2 y luego tenemos que el condensador va a funcionar a presión constante por lo que P2 será igual a P3 y también en 3 siempre vamos a tener líquido saturado, por lo que X3 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el condensador va a condensar, valga la redundancia, todo el contenido que tiene este, de manera ideal. Luego, en el proceso 3, 4, es un proceso de expansión isentálpica, por lo que como vimos anteriormente, cuando tenemos un proceso de una válvula, el proceso va a ocurrir a entalpía constante. Eso significa que H3 va a ser igual a H4. H3 será igual a H4 porque es un proceso isentálpico. Igual que aquí, el compresor es un proceso isentrópico, por lo que S1 es igual a S2. Y P2 es igual a P3, por lo que P2
es un proceso isobárico. Y de 4 a 1 tenemos lo mismo que P1 es igual a P4, que también va a ocurrir a presión constante. Si tenemos el gráfico TS de un refrigerador o un ciclo de refrigeración, vamos a representar exactamente esas mismas propiedades que de las que hablamos. De 1 a 2 va a ocurrir entropía constante, como pueden ver. De 2 a 3 ocurre en la misma línea isobárica de presión, de 2 a 3, y como mencionaba aquí en 3, tenemos líquido saturado. Luego de 3 a 4 va a ocurrir a un proceso, va a ser una reducción de presión, la presión se va a disminuir bastante y va a ocurrir a entalpía constante. Ya de 4 a 1 ocurre a presión constante y en 1, que no lo dije acá, X1 va a ser igual a 100% porque estamos ante una condición de vapor saturado del refrigerante. El refrigerante que nosotros vamos a estar trabajando en este tema va a ser refrigerante 134A, que se encuentra en la tabla A11 de su texto. Bien, básicamente esos son los diferentes procesos y los diferentes estados en los que vamos a ver el contenido de el comportamiento de un sistema de refrigeración. Es bueno que tengan en cuenta que siempre que estemos trabajando un ciclo de esto, vamos a tener estos mismos componentes y este mismo gráfico. Así que aunque cambie el problema y cambien los datos, siempre vamos a aplicar estos mismos criterios. Bien, entonces para el balance de energía de un ciclo de refrigeración, vamos a verlo más adelante. Nosotros tenemos esta otra curva que es la curva pH, que es presión entalpía. Como yo mencionaba, de 3 a 4 la entalpía es constante, por eso ustedes ven acá que vamos a tener esta línea vertical. Y de 3 a 2 la presión es constante, como dijimos, y también de 4 a 1, como dijimos, también es constante. Aquí se puede ver esa parte de presión constante y entalpía constante. Ese es el diagrama de pH para los ciclos de refrigeración por compresión. Bien, vamos a ver, voy a colocar acá para que ustedes ya lo tengan un poquito más explicado, detallado, en qué consiste, eh, ¿dónde está esto? A ver. Acá, ok. Vamos a ver. Voy a explicar aquí brevemente los diferentes procesos, el mismo ciclo de refrigeración que vimos con eh, aquí la válvula de expansión, aquí el condensador, aquí el compresor y aquí el evaporador. Cuando ustedes trabajen con un ciclo como este, sigan este criterio para que sea más fácil. Vamos a colocar uno acá a la entrada del compresor, 2 a la salida, 3 a la salida del condensador, 4 a la entrada del evaporador. Entonces, primero, aquí tenemos, agregamos el calor se va desde el sistema hacia el ambiente, que es QH. Y aquí QL entra al espacio refrigerado. Se remueve QL. QL siempre se remueve y QH se libera al ambiente. Entonces, la potencia entra a través del compresor, a través de la potencia de entrada. Vamos a poner esto acá. Bien, y esos son, como yo calculo ahora entonces a QH. QH va a ser igual al flujo másico por
H2 menos H3. QL, que es el calor o la carga de refrigeración. Cuando ustedes compran un aire de 18.000 BTU, de 12.000 BTU, es este calor del que le están hablando, QL. Y QL va a ser igual al flujo máximo de refrigerante por la diferencia de entalpía H1 menos H4. Bien, ahora tenemos la potencia del compresor, que es la potencia que va desde 1 hasta 2, igual a la potencia de entrada. Y eso es igual al flujo máximo multiplicado por eh, la diferencia de entalpía H2 menos H1. Bien, tenemos el COP del refrigerador, COPR, que es igual, como dije antes, QL sobre la potencia de entrada. Y la potencia de entrada también es igual, que no la puse aquí arriba, igual a QH menos QL. Y si sustituimos esto acá arriba, tenemos QL entre QH menos QL, lo que es igual a 1 sobre 1 menos QL sobre QH. Esa es la relación también que pueden utilizar para calcular el COPR. Entonces, ¿qué ustedes tienen en el proceso de 1 a 2? Es un proceso de compresión isentrópica. ¿Y qué ocurre en el compresor? Acá se va a comprimir el refrigerante desde el estado 1 hasta el estado 2. Luego tenemos el estado 2 a 3, que es el proceso de condensación o, mejor dicho, podemos llamar a esto rechazo de calor a presión constante. Y tenemos el 3-4, que es proceso de expansión isentálpica o a entropía constante, que es donde el refrigerante se va a expandir o a incrementar su volumen manteniendo constante la entalpía. Y por último tenemos el estado o el proceso 4.1, donde va a agregarse calor eh, o removerse el calor remoción de calor a presión constante. Este normalmente se coloca en el espacio que se va a climatizar, ahí se remueve el calor. Esos son los diferentes procesos. Si ustedes necesitan la potencia, saben cómo conseguirlo. Si quieren el COP, aquí tienen la relación. Si quieren QH y QL, se lo consiguen de esa manera. Entonces, ¿cómo definen los estados? El estado 1
el estado 1 tienen la presión o la temperatura, eh, y también tienen calidad igual a 100%, siempre en todos los problemas, a menos que no se especifique lo contrario. En el estado 2 te van a tener siempre la presión, eh, y también la entropía 2, que será igual a la entropía 1. En el caso del estado 3 tienen la presión, siempre van a tener la presión 3 y la calidad 3 igual 0. Y luego van a tener el estado 4. En el estado 4 van a tener la eh, entalpía 3, que ya la habrán calculado, será igual a esa entalpía 4. Y con eso pueden resolver fácilmente un problema de refrigeración. Preguntas, dudas hasta ahora. No, maestro, hasta ahora. Una pregunta, maestro. Ajá. En ese tipo de ejercicio también es recomendable hacer la tabla, como el día de ayer. Pueden hacerlo, aunque aquí solamente son tres estados, básicamente. Definir el 1, el 2 y el 3. Y ya el 3 es igual al 4. O sea, si quieren lo pueden hacer, aunque no es necesario porque no son tantos estados que están envueltos en el problema. Ok, entendido. Bien. Bueno, vamos a ver, si no tienen otra pregunta, vamos a ver un problema de un ejemplo. Vamos a ver este problema. Este problema es ligeramente diferente, eh, pero todo lo que se va a ver en este problema ustedes lo han visto en esta clase o en otra. Vamos a ver cuál es la diferencia, se lo voy a explicar. Vamos a ver. Ok. Nosotros tenemos, ¿qué dice el problema? Dice que tenemos un acondicionador de aire de un carro que usa refrigerante 134A y la potencia del compresor es de 1.5 kilowatts, que se utiliza para elevar la presión del refrigerante desde 201.7 kilopascal hasta 1200 kilopascal. Dice que la fuente de baja temperatura es un intercambiador de aire, un intercambiador de calor que enfría el aire atmosférico del exterior desde 30 grados hasta 10 grados Celsius para ser ventilado al interior del vehículo. Dice entonces que determine el flujo máximo de refrigerante en kilogramos por minuto, el flujo de calor de baja temperatura en kilowatts y el flujo de masa de aire a 10 grados. Bien, vamos a hacer lo que estamos pidiendo aquí, algo más de lo que dice el problema, explicamos anteriormente, pero vamos a ver que se puede resolver el problema sin ningún inconveniente. Lo primero que se hace, vamos a colocar los datos. Aquí tenemos los datos del problema, donde tenemos la potencia de entrada, que son 1.5 kilowatts. Luego tenemos la presión de refrigerante inicial, que sería P1, que también es igual a P4, y eso es igual a 201.7 kilowatts. Y luego tenemos la presión 2, que es igual a 1200 kilopascal. Aquí lo puse mal, aquí es kilopascal también. Ok, luego tenemos que es un intercambiador de calor que es atmosférico exterior. Ok, la temperatura del aire 1 lo vamos a llamar, son 30 grados. Y se quiere enfriar hasta 10 grados, vamos a decir la temperatura del aire 2 igual a 10 grados Celsius. Entonces, la variable desconocida que nos piden son
flujo máximo del refrigerante, vamos a llamarlo como MR, sub R. Flujo de calor de baja temperatura, eso es QL. Y flujo de masa de aire, vamos a llamarle MA. ¿Ok? Lo siguiente en este tipo de problemas es hacer el esquema. Como estamos ante un sistema de refrigeración por compresión de un refrigerante, vamos a hacer el mismo esquema que teníamos. Tenemos acá, este sería el condensador. Acá tenemos el compresor. Acá tenemos este sería el evaporador. ¿Quién sabe dónde se coloca el evaporador de un vehículo? En un sistema de aire acondicionado de vehículo, que es de lo que se trata este problema. ¿Qué me dice? Radiador, detrás del radiador. No. Como debajo del tablero, ¿no? Correcto, es por ahí. Repite la pregunta. ¿Dónde se coloca el evaporador en un sistema de climatización o de aire acondicionado de un vehículo? El refrigerador, el evaporador se coloca debajo del tablero, sí, y hay unos ventiladores que los ventiladores fuerzan el aire a pasar por el evaporador y ese aire entonces se enfría y ya frío va a pasar a la cabina del vehículo. ¿Qué es lo que dice acá? Pero acá ese intercambio lo vamos a representar, que eso no lo vimos en la explicación porque no es parte del problema, pero esto sí lo vimos en la clase la clase 5 sobre la primera ley de la termodinámica, que es un intercambiador de doble fluido. Nosotros tenemos acá, vamos a decir que este es la parte del refrigerante y esta será la parte del aire que dice este problema. Eso de intercambiador de doble fluido es lo que tenemos en este problema. Aquí vamos a colocar los diferentes estados. Aquí tenemos el estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 4. Aquí colocamos temperatura del aire 1, que es la temperatura más caliente, ocurre acá. Si nosotros vamos a entrar por aquí, esta sería la entrada del aire y esto sería la temperatura del aire 1, que eso es igual a 30 grados Celsius. Al pasar por el refrigerador, del evaporador se va a enfriar y va a salir por acá como T del aire 2 a una temperatura de 10 grados. Bien. Entonces, esto es aire, como dijimos. Nosotros vamos ahora, ya que hicimos el esquema lo hacemos para entender de qué se trata el problema y nos ayude a comprender mejor cuál es la metodología que tenemos que utilizar para resolver el problema. Pues ahora vamos a plantear las relaciones. Esto lo llamamos como 1, esto es 2 y 3 sería plantear las relaciones para la variable desconocida. La variable desconocida son MR y MR lo vamos a conseguir a través de lo podemos conseguir fácil. MR lo podemos conseguir en función de la potencia de entrada, que es igual a la masa de refrigerante MR por H2 menos H1. De ahí despejamos a MR
y va a ser igual al trabajo de entrada o la potencia de entrada sobre la diferencia de entalpía H2 menos H1. Y ahí tenemos la primer punto, el A. Si se dan cuenta, nosotros tenemos como dato la potencia de entrada, que simplemente tendríamos que conseguir la entalpía 2 y 1 para resolver el primer punto, que es el A. Ahora vamos con el B. Y B nos dice que determinemos QL. Y QL va a ser igual al flujo másico de refrigerante multiplicado por H1 menos, o mejor dicho, sí, H1 menos H4. Eso es negativo, ese calor igual. Le puedo dar cualquier signo. Eh, esa relación es la que necesitamos para QL. Simplemente conseguir H1 y H4. Y luego tenemos el C. Y C nos pide la masa de aire. Masa de aire. ¿Cómo conseguimos? ¿Quién me da una idea de cómo podemos conseguir la masa de aire? En función de lo que ustedes ya saben. Vamos a ver. Ya ustedes han visto suficientes problemas sobre la primera ley para sistemas abiertos. ¿Quién me dice? Que eso es parte de la clase que va para el examen. ¿Alguien tiene una idea? ¿Nadie tiene una idea de cómo pueden conseguir la masa de aire? ¿Nadie sabe cómo funciona un calentador de doble fluido? Sí, sí, maestro. Ajá. ¿Cómo funciona un calentador de doble fluido? ¿Alguien sabe? En la del calentador de fluido, no es que se dice que la masa de un fluido por la diferencia de las entalpías es igual a la masa del otro fluido por la diferencia de las entalpías de otro fluido. Correcto. Exacto. Y basado en ese principio es que vamos a obtener la masa del aire. ¿Por qué? Porque la masa del aire, o mejor dicho, vamos a decir que Q del aire desde 1 a 2 deberá ser igual a Q del refrigerante desde 4 a 1. Y estamos poniendo aquí la corriente de aire, que es la parte roja. Ese calor que va a captar ese aire, a recibir ese aire, tendrá que ser exactamente igual al calor que va a ceder eh, el refrigerante desde 4 hasta 1. Entonces, esto va a ser igual al flujo de masa de aire multiplicado por la diferencia de entalpía, que sería H4, H1 menos H2. Colocamos siempre la entalpía del fluido más caliente delante. Por eso colocamos aquí lo del estado 1 que está a 30 grados primero y después el estado 2 que está a 10. Esto deberá ser igual al flujo de masa de refrigerante por H4, que tiene más, H1, que tiene más energía, menos H4. Y de aquí entonces despejamos el flujo de masa de aire. El flujo de masa de aire será igual a masa del refrigerante por H1 menos H4 sobre H1 menos H2.
tenemos que saber que H1 menos H2 corresponde a las entalpías de entrada y salida del aire. Y como es un proceso de presión constante, H1 menos H2 deberá ser igual a Cp por T1 menos T2. Y ahí sustituimos este valor y ahí conseguimos la masa del aire igual a mR por H1 menos H2 sobre Cp por T1 menos T2. Y esa es la relación que necesitábamos para el punto C. Tenemos todas las relaciones, la del punto C, la del punto B y la del punto A. Maestro, Ajá. creo que es H1 menos H4 al final, la fórmula, ¿no? Sí, H1, yo puse H1 menos aquí abajo, No, arriba. arriba, sí, sí, hay H1 menos H4, gracias por la corrección. Muy bien. Ok, entonces ya planteada el paso 3, ahora vamos con el paso 4, que es utilizar, vamos a agregar una, esto es, ok, vamos a agregar una página acá. Ok. Ok, ahora vamos a continuar con el examen, perdón, esto no es un examen, esto es un problema de examen, pero esto es un problema de práctica ahora mismo. Vamos ahora a obtener todos los valores que tenemos aquí. Aquí vemos que tenemos que buscar valores de Cp para el aire, que el valor de Cp del aire es igual a 1.005 kilojoules por kilogramos por grado Kelvin. Es lo único que necesitamos. Ahora vamos definir los estados. Saquen su tabla de refrigerante y vamos a definir el estado 1. En el estado 1 tenemos la presión 1 de 201.7 kilopascal. Ok, entonces con una presión 1 igual a 207.1 kilopascal, necesitamos en ese estado H1 y S1. Me parece que es muy probable que tengamos que interpolar. Si vamos a la tabla está acá. Vamos a la tabla A11, que es la tabla de refrigerante. Esta es la tabla de refrigerante de 4A. Vamos a la presión 200. Estamos entre estas dos presiones, por lo que tenemos que interpolar para los valores de entropía y entalpía del gas. Vamos a copiar esto para pegarlo por acá. Los valores de entropía son estos y lo de lo de entalpía son estos. Vamos a pegarlo acá ok. Ok, vamos a interpolar entre estos dos valores. Estos son los valores de H. Esto es H, G y esto es SG. Y aquí la presión es de 200 kilopascal y aquí tenemos 210. Vamos a ver si confirmo. Aquí 200, y 240. 200 y 240.
y 240. Ok, entonces tenemos que interpolar para los valores de presión IHG y SG. ¿Tienen aplicación o algo que puedan interpolar rápido ahí ustedes? Dígame. Señores, estamos trabajando. Se supone que ustedes estén Sí, estamos participando. viendo. Ok, uno vaya haciendo una interpolación y el otro otra. Doscientos 140. Ya encontré la primera y ustedes son más y no han terminado. Bueno, Maestro, ajá. la segunda me dio 0.937171. 89. Verifiquen esa que me dio a mí eso. 244.89 kilojoule kilogramo. Y la entropía. Sí, maestro, me da igual que usted. Ok, perfecto. ¿Y la entropía cuánto le dio? ¿Cuánto me dijo? 0.9371. 71. Ok. Kilojoule por kilogramo. Grado Kelvin. Igual. Perfecto. Entonces ya tenemos los datos que necesitábamos del estado 1. Vamos al estado 2. Hay que interpolar de nuevo. La presión ahora en el estado 2 es de 1200 kilopascal, me parece. Vamos a ver. Aquí tenemos P2, 1200 kilopascal. Con 1200 kilopascal y entropía 2, que es igual a la entropía 1, igual a 0.9371 kilojoule kilogramo grado Kelvin. Con eso vamos a primero definir el estado. ¿Qué tenemos? Debe ser sobrecalentado, pero vamos a hacer el ejercicio con la tabla y lo que vamos a hacer es que vamos a, con la presión de 1200 kilopascal, que la tenemos acá, vemos cuánto es la entropía del gas, que es 0.91, y la entropía nuestra es 0.93, por lo que es mayor. Entonces significa que es sobrecalentado. Eso hace que nos movamos a la tabla de vapor sobrecalentado para 1200 kilopascal. Aquí está. Aquí tenemos 1.2, que es esta acá. Y vamos a interpolar entre los valores de estos dos valores serían. Lo de nosotros 0.93, tenemos que interpolar entre 0.92 y 0.96 para conseguir este valor, que el valor de la entalpía, que es este. Entonces vamos a ver, vamos a copiar este valor también aquí. Ok, tenemos este valor. Ok. Y ahí tenemos dos valores de entropía y los valores de entalpía que queremos.
interpolemos por esos valores y díganme a ver. Yo lo voy a estar haciendo también. Tenemos 0.92, 0.92, 67. Luego tenemos el valor dado que sería 0.9371. El otro valor sería 0.9614. Doscientos setenta y ocho punto 27 y 289.64. Tengo que 281.68. Mira a ver si le dio igual. 281. 6.4, pero es casi lo mismo. H2 2. Sí, redondeando los 7, ¿no sería, profesor? Sí, 81.68, redondeándolo. Sí, exacto. Sí, exactamente. Punto 7. Kilojoule por kilogramo, muy bien. Entonces ahí tenemos Sí. ya el otro valor. Ahora en el estado 3 tenemos la presión 3, que es igual a 1200 kilopascal. Como dijimos en la clase, que en el estado 3 tenemos líquido saturado y la presión de 1200 kilopascal, por lo que X3 es igual aquí a 0. Entonces H3 será igual a HF a P3. Entonces vamos a la tabla y buscamos el valor de H3. ¿Dónde se metió la tabla? Acá. Ok. Vamos aquí a la tabla de presión. Para 1200 tenemos que este valor de H sería, ok, HG sería este de acá. 273.87. Entonces vamos aquí. ¿200 cuánto dijimos? 273.87. 73.87. 73.87 kilojoule por kilogramo. Muy bien. Y ahí conseguimos las tres entalpías. ¿Por qué? Porque en el estado 4 yo tengo que H4 será igual a H3. Y eso es igual a 273.87 kilojoule por kilogramo. Y ahora vamos a sustituir simplemente estos valores en las relaciones que tenemos acá arriba. Primero, para MR, MR es igual a la potencia de entrada sobre H2 sobre H1. Entonces, MR sería igual entonces, la potencia, dijimos que era 1.75 kilowatts, que es lo mismo que kilojoule por segundo, sobre la H1, H21H1, que sería igual a 281.68 menos H1, que es 244, 244.89 kilojoule por kilogramo. Y como nos lo pidieron esto en kilojoule por minuto, esto nos va a dar en kilojoule por segundo. Esto se multiplica por 60 segundos es igual a un minuto. Entonces, como esto nos va a dar, esto da kilojoule por segundo, este kilowatt segundo abajo se va con este y nos está en kilojoule por minuto.
¿Cuánto, perdón, kilogramos por minuto? ¿Cuánto les da? ¿Entendieron por qué multiplicamos por el Me factor? dio ¿Entendieron por qué multiplicamos por el factor de tiempo de 60 entre un minuto? Porque aquí nos pide que el flujo de refrigerante aquí lo tenemos que dar en kilogramos por minuto. Y como la potencia está en kilojoules por segundo, para llevarlo a minuto multiplicamos por 60. Ok, entonces dígame, ¿cuánto les da? Me dio 2.85. 2 A mí puntos. igual, maestro. Perfecto. A mí también. Profesor, Ajá, adelante. Mismo tema. eh, tengo entendido que es 1.5 en vez de 1.75 en la potencia. ¿Qué dice aquí la potencia? Perfecto, sí, tienes razón, 1.5. Sí. Sí, y En ese caso, a mí me da 2.44. sí, ese es el valor. Entonces vamos a arreglar esto acá. Gracias por la corrección. Sí. Eh, 1.5. ¿Y eso da cuánto entonces? ¿Cuánto da? 2.44. 2.44. Perfecto, muy bien. Y ahí tenemos entonces ya la masa, que es la primera parte. Vamos con la segunda parte, que sería QL. Y QL, o carga de refrigeración, va a ser igual a la masa del refrigerante, que es 2.44 kilogramos por minuto, y eso lo vamos a multiplicar por la diferencia de H4, que es 273.87, menos H1, que es 244.89, y eso va a estar en kilojoule por kilogramo. ¿Cuánto les da eso? Me dio 70.71. Igual, profe. Me dio lo mismo, 70.71. Kilojoule por minuto. Muy bien, gracias. Ahí tenemos la parte B. Esta es la parte A. Y ahora la parte C sería, la parte C, QL, ok, la masa de esta relación, masa de aire. Y dijimos que la masa de aire va a ser igual a la masa de refrigerante por H1 menos H2, H4, H1 menos H4, creo que es al revés, pero también después nos damos cuenta por el signo, sobre CP por T2 menos T1, o T1 menos T2, creo que es, sí, T1 menos T2. Vamos a dejarlo así, porque así está negativo arriba y abajo, así nos queda positivo. Y eso nos da entonces 2.44 kilogramos por minuto multiplicado por H1, que es 244.89, menos H4, que es 273.87 kilojoule por kilogramo, sobre CP, que es 1.005, creo que fue eso lo que dije, sí, 5 kilojoule por kilogramo por grado Kelvin por
la diferencia de temperatura T2 menos T1, que serían 20 grados, ¿verdad? 30 menos 10, sí. Menos 20 grados Kelvin. Profe, Ajá. en la parte de la diferencia de H1 menos H4, puso 244.891 y arriba había puesto 244.89. Sí, el 1 no va. Está bien. Ujú. Ok. Bien, entonces dígame cuánto les da eso. Aproximadamente me da 3.72. ¿Cómo aproximadamente? ¿Cómo así? ¿Tiene que dar eso o tiene que dar otra cosa? Lo A mí redondeo. me da 26.40. 26.40. ¿Y a lo demás cuánto le dio? Profesor, ¿puede dar un resultado negativo? A No. mí me dio negativo. No, no puede dar negativo. Menos 3 puntos. A mí me dio negativo. Ustedes que le quitan el signo, no Me- importa, no importa, pero a la masa nunca puede dar negativo. Lo que pasa es que arriba iba Ah, invertido, 273 menos 244. Pero está bien, ¿cuánto me les? dio Ujú. menos 3.51. Se puede A mí, redondear a menos 3.52. O sea, 3.52. Me dio lo mismo. 3.52. 3.52. 3.52, se Correcto. redondea. A mí también me da igual, maestro. 3.52 kilogramos por minuto. Siempre positivo si se trata de masa. Acuérdense de eso. Si Da positivo, lo que pasa es que se cancelan los dos signos. Cuando queda en la división. no, lo que pasa es que aquí era 273, porque ya aquí ya estaba positivo. Entonces, si tenemos T2 menos T1, si es positivo abajo, tiene que ser positivo arriba. Ah, sí, sí, cierto. Bien, entonces este es el resultado final C. Ahí tenemos las tres variables desconocidas que obtuvimos. Ahí tuvimos el desarrollo. Como les mencionaba, la única diferencia de lo que vimos en la explicación del ciclo de refrigeración es que le agregamos un intercambiador de doble fluido que a su vez este va a recibir ese calor o esa baja temperatura desde el ciclo de refrigeración. De esa manera se hace este tipo de problema. Y básicamente era esto lo que teníamos. Voy a parar la grabación aquí y voy a ver si le comparto esto entonces.